Y por supuesto vamos con la sección con Juana Ramírez, CEO de Chairwoman de Grupo Sojin. Juana, bienvenida como siempre. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto verte. Pues vamos a tocar los temas de salud, por supuesto, tomando como base la columna de este día en el periódico Excelsior, Juana. Así es, hablamos de que cuidar también enferma, Héctor, para reconocer por un lado la labor que están haciendo los cuidadores frente a pacientes que necesitan atención, a niños, adultos mayores y a personas que viven en alguna condición de discapacidad y que por tanto no pueden ser autónomos o 100% autónomos en sus funciones y requieren de la asistencia de un cuidador. Se estima que hay más de 45 millones de personas en México que requieren cuidados y pocas veces nos preguntamos, ¿y al cuidador quién lo cuida? Así que le dediqué el arco de Juana en Excelsior justamente para platicar de estos temas, porque además déjame decirte que está más que estudiado, evidenciado el deterioro físico, emocional y de salud que pueden sufrir los cuidadores derivados de la carga alta que representa esta labor. Es un tema bien importante, además se toca con mucha sensibilidad. Y tú lo dices muy claramente, al cuidador, ¿quién lo cuida? Porque aquí en México, desde luego, en las familias, generalmente son mujeres, a veces son las hijas, ¿no? Sí. O las nietas también. O las mamás o las abuelas. Ajá, quienes cuidan a la persona, quienes cuidan a la persona enferma. Y esto yo creo que los coloca también en un tema como de saturación, ¿no? De estar ellos pendientes de cuidar a otra persona, pero ¿quién se hace cargo de ellos? ¿Quién le pregunta? ¿Cómo estás enfrentando este tema de ser el cuidador de la familia? La factura es alta, Héctor, porque las personas que se dedican a cuidar también abandonan sus labores profesionales, económicas, su desarrollo, sus estudios en muchos casos, pero además la factura en términos de salud también es alta. Está bien documentado que es mucho más frecuente tener, además de problemas de ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares relacionados con el estrés del cuidado. Entonces, y por otro lado, fíjate qué paradójico es que algo tan importante en la clínica, y si hay especialistas en la salud me van a entender, hay un término en salud que se llama adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica es qué tanto el paciente está tomándose los medicamentos, siguiendo el tratamiento que le indica el médico, pero por otro lado, estas otras indicaciones de alimentación, de ejercicio, de rehabilitación, de cuidado de heridas. Todo ese trabajo, esa adherencia terapéutica es gracias al cuidador. Pero cuando estamos levantando el expediente clínico, en ningún hospital, en ninguna clínica preguntamos ¿y cuáles son las condiciones de salud del cuidador? ¿Cuáles son las necesidades que tiene ese cuidador? Porque si el cuidador se enferma, pues tenemos un problema de salud, por supuesto para esa persona, pero también para el paciente. Entonces, interesante sería, por ejemplo, que desde las instituciones, al menos en los pacientes con enfermedades crónicas complejas, también se incluyan dentro del expediente clínico las condiciones de esta persona y cómo tenemos que cuidarlos también. Sí, porque además no existe el número de personas suficientes que puedan atender a enfermos, ¿no? Siempre en México, particularmente en México, comparado quizá con otros países, es alguien de la familia, ¿no? En Estados Unidos contratas a un cuidador o lo llevas a internar a una clínica o a un asilo, que también es una realidad. En México no ocurre esto, ¿no? Y la cifra es altísima. Estamos hablando de miles de personas. Así es, de millones de personas que son cuidadas y de millones de personas que están cuidando sin remuneración y sin cuidados tampoco. Yo empiezo la columna diciendo, por amor, solo por amor aceptas un trabajo 24/7, sin prestaciones, sin vacaciones y con el nivel de responsabilidad que implica cuidar de un menor, cuidar de un enfermo, cuidar de un adulto mayor. Entonces, hemos hablado mucho en el país del Sistema Nacional de Cuidados, de cómo esto tendría que mejorar, tener un impacto sobre la gente que cuida, pero se nos queda una gran pregunta para todos y es en la medida en que la natalidad en México está bajando, en que el envejecimiento de la población también es una realidad, necesitaremos más cuidadores y en qué condiciones vamos a llegar allí y cómo es que vamos a dignificar y a cuidar a quien nos cuida. Sí, consideramos que la población en México está envejeciendo, que yo creo que tú lo sabes desde luego mucho mejor. El número de geriatras en México yo creo que es reducido
para la cantidad de personas que necesitarían esta atención especializada de adultos mayores enfermos en postración, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, mira, en general no solamente de geriatras, sino de todos los profesionales de la salud, sí tenemos un déficit importante de médicos, de enfermeras, pero inevitablemente, sobre todo en un país latino como el nuestro, seguramente vamos a seguir teniendo familiares que están dedicados a las labores de cuidado y al menos sería importante tener esta reflexión sobre cuáles son las condiciones del cuidador, cómo los que me están escuchando y son cuidadores empiezan a preocuparse también por su salud y si están cerca de una persona que está cuidando, ¿qué día de la semana le regalan un respiro y le dicen yo te ayudo? ¿No? Yo te ayudo a cuidar, o yo te ayudo con el súper, o yo te ayudo con la alimentación. Hay tantas cosas que tienen que ver con la labor de cuidado que creo que todos nos podemos sumar y aligerar un poquito esa carga. ¿Cuál sería el principal tema en atender de los cuidadores? ¿La salud mental, la salud física? Porque a veces tienen que estar ahí todo el tiempo en un cuarto cuidando al enfermo. Pues mira, creo que he insistido mucho en la columna de que hablar de salud es hablar de un tema multifactorial y que cuando abordamos la salud lo tenemos que hacer de manera integral. Entonces, claro que es distinto una esposa de un adulto mayor que también seguramente es adulto mayor y que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa y que hay que cuidarla y que hay que asegurarse que también tenga adherencia terapéutica. Es distinto una persona en edad productiva, en fin, o sea, creo que depende del contexto de cada cuidador, pero lo importante creo es que nos quedemos todos con el mensaje que al cuidador también hay que cuidarlo. Sí, es un tema que traes a la reflexión, Juana Ramírez, digno para analizar, para pensar como sociedad mexicana y que por supuesto todos tenemos que poner atención. Juana Ramírez, CEO de Chairwoman de Grupo Sojín, muchas gracias, columnista de Excelsior, colaboradora con podcasts en nuestras plataformas. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a